Presidente, y dos cosas. Preguntarle sobre la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos. Algunos involucrados en el sector, consultores que están evidentemente con las empresas, plantean que esto implicaría una especie de expropiaciones. Y preguntarle en otro tema, ¿cuándo y dónde se vacunaría contra el COVID? Si es que ya se va a vacunar. Bueno, gracias. La iniciativa que enviamos es fundamentalmente para evitar el contrabando, porque en el gobierno anterior, en el marco de la llamada reforma energética que se aprobó, no lo olvidemos, porque no leo nada de eso en la prensa, ni escucho nada en la radio, ni veo nada en la televisión. Se aprobó con sobornos que entregaron a legisladores. La nota es la nota. ¿Cómo es que no se habla de eso? Imagínense que se aprueba una reforma tan importante para el país porque se entregaron bloques para la explotación petrolera a particulares, a empresas nacionales extranjeras. Se entregaron concesiones para la explotación de la industria eléctrica para la generación de electricidad y hubo dinero de por medio para sacar los votos. Bueno, como hicieron esos cambios en la Constitución, en las leyes, que ni siquiera se enteraron los legisladores lo que estaban aprobando, porque ¿saben dónde se hicieron esos cambios? En los despachos de las empresas petroleras. Es una vergüenza todo eso que sucedió. En los despachos de las empresas eléctricas, los abogados, los fiscalistas de esas empresas fueron los que diseñaron las reformas legislativas que se aprobaron. Entonces, ahí se aprobó que se entregaran concesiones a diestra y siniestra para la importación de combustibles. ¿Saben cuántas concesiones entregaron para importar combustibles? Más de 1,000. Para un volumen 3 veces mayor a lo que consumimos de combustibles. Un poco lo que hicieron con las concesiones mineras, que entregaron también como confeti, tiraron como confeti las concesiones mineras. Ya hemos hablado de que nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas y concesionaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas para la explotación minera. ¿Cuándo se terminan de explotar 120 millones de hectáreas? Bueno, ¿por qué entregaron tantos títulos de concesiones mineras? ¿Por qué entregaron tantas concesiones para la importación de gasolinas? Pues para la especulación. Personas que recibieron hasta 10 concesiones para importar gasolinas y nunca las utilizaron. Así como ahora ya están devolviendo las concesiones porque no quieren pagar los impuestos, porque antes mantenían las concesiones, tenían que pagar impuestos, pero les condonaban los impuestos, y como ahora ya no se permite eso, pues están devolviendo las concesiones.
Esperemos que se recupere la superficie que se entregó durante el periodo neoliberal para las concesiones mineras. Lo mismo en el caso de las concesiones o los permisos que se entregaron para la importación de combustibles. Fueron más de 1,000. ¿Cuántos quedan? Como 75. Porque lo fueron cancelando, no cumplieron, nunca trajeron a México gasolinas, porque tampoco construyeron instalaciones. Puertos, tanques de almacenamiento, ductos. ¿Quién siguió abasteciendo de gasolina? Pemex. Hasta las mismas empresas extranjeras que tienen gasolineras le compran a Pemex, o Pemex les abastece. ¿Qué fue lo que sucedió? De que muchos de esos contratos que se cancelaron se siguen usando de manera irregular y están metiendo combustible de contrabando. Hay huachicol. Por eso enviamos esta iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos, para poner orden. Se acaba la robadera y a veces les cuesta trabajo pues entenderlo y aceptarlo, pero ni modo que sepamos de delitos y nos quedemos callados. No vamos a hacer tapaderas, cómplices. Entonces, por eso es esta iniciativa, que ojalá y la lean los legisladores y también los comentaristas de los medios de comunicación, para que no echen a andar una campaña hablando de lo que tú comentabas, de expropiación. Ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos. Se van a respetar los contratos, incluso en este asunto, los que tienen los contratos se les van a respetar. Los 70 contratos, quienes tienen contratos vigentes. Nada más que ya no vamos a otorgar más contratos si se aprueba la ley, porque también necesitamos proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas. No podemos estar dependiendo del extranjero. Cuando se dio la crisis del huachicol, que boicotearon los huachicoleros, rompieron ductos para dejarnos sin gasolina, que fue muy difícil porque llegamos a tener muy pocas reservas de gasolina, no había gasolina y la gente nos ayudó mucho porque tuvo paciencia, hacían filas para cargar gasolinas. Pues teníamos
garantizado el que no faltaran las importaciones, porque dependemos de la compra de gasolina del extranjero. Esa fue otra gracia de los gobiernos neoliberales. Antes del neoliberalismo no comprábamos gasolina, todo se producía en México, pero como dejaron de construir refinerías y empezaron a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas, pues ahora dependemos de la importación de gasolinas, que es lo que va a cambiar al final del gobierno que represento, que ya no vamos a vender petróleo crudo, porque vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país y vamos a producir las gasolinas que consumimos. Entonces, en ese tiempo de crisis, afortunadamente, los que venden las gasolinas en Estados Unidos nos cumplieron los contratos. Imagínense lo que hubiese sucedido si nos dejan de abastecer una semana de gasolinas. Pues nos provocan una crisis gravísima de todo, en todos los órdenes, en lo económico, en lo social y en lo político. Entonces, tenemos que ser autosuficientes. Son actividades estratégicas para que México siga siendo un país independiente y soberano.